Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Este es un episodio más de Voz Charlie, el podcast en donde relacionamos películas y producciones con la historia de algún invitado especial. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que a mí en lo personal me gusta mucho. La película se llama Warrior o Guerrero. Es una película del 2011 y está protagonizada por Tom Hardy. Y para poder hablar de esta película y conversar tenemos un invitado especial que es el coach Chris Salazar, que está con nosotros. Coach, ¿se puede presentar con nosotros? Mucho gusto, mi nombre es Cristian Salazar, soy preparador físico y empresario. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias, coach. Y tenemos también hoy otra vez a mi estimado amigo Marvin. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a un capítulo más de Voz Charlie. Hemos tenido ahí, va variando. Yo sé que mucha gente nos pregunta, miren, la semana pasada tuvieron, o el capítulo anterior tuvieron de recursos humanos. Claro. Pero siempre vamos como innovando y hablando un poquito de todo para que la gente esté enterada. Como el capítulo anterior fue de recursos humanos, este va a ser como de más preparación física, ¿va? Correcto. Y es un tema realmente muy interesante, es un tema que a mí también me gusta mucho y que al final hoy tenemos la oportunidad de conocer la perspectiva de una persona que es absolutamente profesional en este ámbito. ¿Por qué les parece si comenzamos con la película? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué la película The Warrior le resuena tanto, coach? Mira, creo que se resume, el epítome de la película es ¿cuál es la función de ser un hombre? Ok. ¿Cuál es el papel de un hombre en la vida? Y a mi criterio, un hombre está hecho para servir. Ok. No importa a quién le sirva, pero la naturaleza del hombre es servir, es sentirse útil en el ambiente en el que se encuentre. Ok. Entonces, todos los protagonistas están sirviendo un rol, ya sea de familia, ya sea de un legado que quiere dejar, ya sea de una responsabilidad, una promesa que debe cumplir. Claro. Y cada uno se desenvuelve, cada personaje se desenvuelve en toda la preparación que conlleva el poder cumplir ese rol de proveer y servir a esas personas a las que ellos sienten que les deben proveer y servir. Claro. Es responsabilidad. Responsabilidad es el rol del hombre. A mí algo que me gusta mucho de la película es las diferentes perspectivas, justamente lo que se aborda, qué es la responsabilidad, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, la película trata un poco, voy a hacer una ligera sinopsis, sobre dos hermanos. Son dos historias principales, ¿no? Un hermano que es padre de familia, que es profesor en el colegio, Sí, como sí. de ciencia, y que tiene problemas financieros. Y por lo tanto deben la casa, ¿no? Tienen ahí unos problemitas. Y entonces él, en su momento, él aprendió, su padre le enseñó a pelear, y entonces se mete a peleas un tanto clandestinas para poder sacar ese dinero extra para ir cumpliendo con esas obligaciones financieras, ¿no? Y del otro lado tenemos a un hermano que es el hermano menor, Sí. que fue Marine y estuvo justamente, no recuerdo si fue en el conflicto de Irak, no recuerdo perfectamente, y él ya regresa a Estados Unidos y viene con un conflicto interno. Viene con una problemática y él literalmente está como que un poco peleado con el hermano, con la sociedad, con el mundo, y él decide enfocarse a entrenar, porque también él ya sabía pelear. Y aparte es Marines. Como ustedes saben, los Marines son bastante letales, ¿no? Entonces ese es el contexto y vamos a conocer estas historias en donde vamos viendo ese sentido de la responsabilidad desde la perspectiva de cada uno. ¿Y tú qué me puedes contar, Marvin? Mira, yo creo que algo que mencionabas, que es bien importante, el ser responsable con las acciones, y creo que lleva mucho a lo que contaban un poquito de la película, Claro. que al final del día también tenés como que venía de ser marín y que traía conflictos internos y cómo expresarlos, ¿va? Cómo Claro. sacarlos, cómo salir de ahí. Creo que eso es como el trayecto de la peli. También cómo vas evolucionando como persona para poder sacar todos esos traumas y todo eso que traes envuelto, ¿no? Claro. Coach, ahí me gustaría que nos platique desde su perspectiva
Y tomando como referencia este camino, esta evolución que va teniendo cada uno de los personajes, ¿usted cómo ve eso desde la perspectiva de yo entreno a personas? ¿Qué nos podría decir al respecto? Ok, creo que algo que hay que destacar es cuando empezamos el podcast, hablamos de preparación física. Claro. Algo que pues sucede dentro de la película y que nos sucede a todas las personas en la vida es Ajá. la gente no logramos, muchas personas no logramos conectar lo que nuestro físico, lo que logramos atravesar físicamente, Ok. sin importar cuál sea el reto, cómo se va a conectar eso en la trascendencia de nuestra mentalidad y del Ok. control de nuestras emociones y retos que logremos enfrentar en la vida, totalmente fuera de lo físico. Pueden ser retos financieros, pueden ser retos Ok. a nivel intelectual, mentales, de vida, de emociones, etc. Y en la película, pues al tratarse de dos atletas juveniles, bueno, pues crecieron como atletas juveniles, Sí. luego cada quien tomó su camino y cada quien pues se desempeñó en lo que tuvo que hacer para continuar con su vida y regresar al deporte para encontrar la respuesta Ujú. a las promesas que ellos tenían que cumplir hacia las personas que ellos sentían que tenían que cumplirles, nos lleva a lo mismo. El entrenar tu físico te va a llevar a superar esos retos mentales que la vida te impone por cualquier motivo. Claro. Desde enfermedades, desde temas financieros, desde temas de situaciones sociales. Ujú. El estar constantemente sometiéndote a esta dificultad voluntaria Ok. te va a hacer más resiliente ante lo que sea que la vida te ponga enfrente, porque no importa en qué estatus social estés, la vida te va a poner algún reto enfrente. Claro. Y si no tienes la fortaleza de carácter y no te propones en lo personal endurecer tu carácter por medio de pruebas voluntarias, Ujú. la vida te va a derrotar. Entonces, Ok. si quieres ganar en la vida, es parte de lo que tienes que hacer. Claro. Fortalecerte a ti, tu mente, el espíritu a través del cuerpo, ¿no? Correcto. Es el Todo va mecanismo. conectado. Todo Claro. va conectado. A mí hay una parte de la película que a mí me gusta mucho. Siempre me genera mucha interés y emoción, genuinamente. Estos episodios en donde sabes tú que hay una persona que literalmente es un guerrero, es un monstruo, es una bestia en lo que hace y que lo hace espectacular, pero realmente nadie lo sabe. Y sucede algo que lo detona. Entonces hay una parte en la película que a mí me gusta mucho, que es cuando viene el personaje de Tom Hardy, que es el marín, y llega a un gimnasio y él solamente quiere entrenar, no está buscando nada, lleva hasta su hoodie puesta y está dándole y dándole y dándole al saco. Y en eso también en ese gimnasio entrenan a una persona que es súper famosa de las artes marciales mixtas y que tiene un montón de seguidores y está toda la gente ahí apoyándolo. Y esta persona está como ya muy bravucona. Y es una persona que tiene el ego hasta arriba y él ve que ya no hay nadie que quiera aventarse un sparring con él. Y entonces empieza a preguntar así al aire si alguien se animaría o no sé qué. Y entonces viene el personaje Tom Hardy y pues llega y dice, pues yo le entro, ¿no? Yo le entro. Y se sube al ring y literal empieza la pelea y el personaje Tom Hardy lo destruye a la persona que es profesional de las artes marciales, lo hace pedazos, lo deja inconsciente, lo noquea, lo deja contra las cuerdas y hay una personita ahí que está grabando, ¿no? Que está grabando y a partir de ahí es como, oh por Dios, o sea, a esta persona que era súper profesional vino alguien que nadie conoce, que literal recién se acaba de meter allí y lo destruye. Entonces a mí esas historias me hacen a mí pensar que casi que seguramente en muchos ámbitos profesionales, muchos ámbitos deportivos, muchos ámbitos que requieren excelencia, tal vez existe ese monstruo que no es famoso, ¿saben? Claro. Y que no necesita ser famoso. Yo creo que ahí está como que una lección para seguir siendo ese monstruo y esa persona de altísima capacidad. ¿Qué opinas de eso, Marvin? Fíjate que me quedo con algo que dijo el coach. Una de las cosas importantes ahora que uno ya está más avanzado de edad es el ejercicio, lo que decís, que va conectado con tu cuerpo, que es necesario, que necesitas que te hagas ser disciplinado de cierta manera, que nos falta para aplicar en la vida, pues va, o sea,
me hizo mucho ruido porque cabal ayer hablamos con unos amigos y les comentaba aquí a Elmer y a Josué. Antes nuestras pláticas como eran como de molestadera, ahora es que, ¿qué tenés? Ah, pues yo tengo el ácido hasta arriba, yo tengo, pero todo, no, pero La rodilla. ajá, pero todo radica y ¿qué te dice el doctor? Bueno, vas a tener dieta, vas a tener que hacer ejercicio, pero si eso lo hubieras aplicado antes, Ujú. pues tendrías un mejor estilo de vida y sucede por lo que decías, o sea, al final está conectado tu cuerpo con tu mente y al final el doctor también te dice, si haces ejercicio te vas a desestresar, te vas a bajar, o sea, vas a poder como tener como un control completo, como no completo, pero o sea, tener un control de tu persona, de vos, ¿verdad? Ujú. Claro. Entonces creo que me voy yendo como en esa parte de hacer ejercicio, que a veces no lo hacemos, a veces lo dejamos por un lado y que es importante. Claro. Coach, ¿qué piensa de eso? Mira, hay este dicho que va así. Es mejor ser un guerrero en un jardín que ser un jardinero en la guerra. Ok. ¿Sí? Wow. Jordan Peterson en un podcast justamente hablando de este refrán, él decía, un hombre tiene que ser un arma letal, tiene que ser un monstruo Ujú. y entrenar para ser un monstruo y aprender a controlarlo. Claro. Y justamente revisando la película, las artes marciales te enseñan eso. Claro. Te enseñan a convertirte en un arma, en poder usar tu cuerpo para poder lastimar a otra persona, pero te lo vas a reservar solo para cuando sea necesario. Ujú. Si tienes los valores correctos, pues vas a enfrentar la vida sin necesidad, así como el ejemplo que mencionaste, sin necesidad de agredir a otras personas, pero tienes los conocimientos y la preparación para cuando la vida te ponga algo enfrente, Ujú. poder enfrentarlo. Claro. Y pues si nos vamos extremos, van a haber situaciones donde va a ser necesario. O sea, van a haber situaciones como la de Ucrania, donde, bueno, hace un par de años, bueno, sos hombre, no te dejan salir, tenés que Claro. pelear por tu país, tengas o no tengas preparación militar, bueno, todo lo que sabes lo tenés que usar en ese momento. Claro. Va a llegar una situación donde tal vez te toca defender a tus seres queridos y si tienes el conocimiento lo vas a usar. Y consecutivamente. Y si nos vamos en escalas menores, el tal vez no saber artes marciales, pero el estar bien físicamente te va a ayudar a salir de diferentes situaciones y cuidar y cumplir con tu función como hombre en la vida. Ujú. Desde el hecho de, no sé, se lastima tu hija, se lastima tu esposa, se lastima algún ser querido y lo puedes cargar, meter al carro, llevarlo al hospital. Tal cual. Pero si no tienes la fortaleza para poder cargarlos, entonces al final del día no solo no puedes ayudar, sino te vuelves en una persona que no puede, digamos, tal vez sonará mala palabra, pero es en esa situación, sos una complicación más o sos un obstáculo más para que esa persona reciba la ayuda que necesita. Entonces, Ok. creo que ningún hombre, Ujú. ninguna persona en general, pero principalmente ningún hombre se quiere sentir así en la vida. Claro. Entonces, creo que si lo analizamos en profundidad y nos preguntamos, ¿dónde estoy parado en mi vida? ¿Estoy listo en caso de que alguna emergencia pase? Claro. Y va a todo, o sea, va a emergencias físicas, va a emergencias intelectuales, financieras, etcétera. ¿En dónde estoy parado? Y es algo que como hombre nos tenemos que preguntar, si no todos los días, constantemente recordarnos, bueno, si en caso de una emergencia pasa esto, ¿cómo voy a responder a eso? ¿Tengo yo las capacidades para responder o no? Y pues ya regresamos a involucrarlo todo, empezando desde la parte física. Claro. Sí, Yo claro. tengo como una, ¿cómo lo aplicas esto a nivel personal, dejando fuera como la parte humana de que si viene, pues hay una bronca en un lugar donde estoy, o sea, ¿cómo lo aplicas vos como persona? O sea, en los golpes que te da la vida y no son los golpes así, como se dice, así, Físicos. físicos, Ajá. sino mentalmente, ¿cómo te ayuda a vos esto? O sea, yo me imagino que tu persona tiene que tener una concentración mental, porque vos puedes estar en un lugar, digamos, Ajá. y le hacen, no sé, algún clavo a Pedro David, pero vos estás ahí y sabes y vos analizas a la persona, pero cómo tu mente tenés que coordinarla para que tu emoción no te gane. O sea, no sé si me voy a Claro. entender. ¿Cómo lo manejas? Las artes marciales. Pero Ajá, sí, o sea, sí, que nos responde el coach. Ajá. Pues las artes marciales te diría que son la herramienta número uno para aprender a dominar tu mente y tus emociones. Creo que en muy pocas situaciones en la vida nos enfrentamos a eso. O sea, hay personas que nunca han peleado.
en su vida. Tal O cual. sea, tienen 30, 40, 50 años y en su vida han sido golpeadas en la cara o han golpeado a otra persona, bajo cualquier circunstancia. Ujú. Mike Tyson tenía una frase, dice, todos tienen un plan hasta que te golpean en la cara. Y es cierto, hay muchas personas que no saben cómo van a responder. Nuestro Claro. sistema nervioso tiene 3 respuestas automáticas. La respuesta número 1 es congelarse, no saber qué hacer, no me muevo, no reacciono. La segunda respuesta es huir. Y la tercera respuesta es contraatacar Ujú. ante cualquier situación que nos presente la vida. Y hay personas que por naturaleza, por genética, por cómo fueron, por cómo fue su infancia, predominan en una de esas 3 respuestas. Ya. Y eso va a ser para todo en la vida. Tanto en un conflicto donde por X o Y motivo alguien me arma una bronca, me trata de confrontar físicamente, yo puedo huir, puedo contraatacar de muchas maneras, desde una manera buscando calmar la situación o desde una manera violenta donde ataco o contraataco físicamente, Ujú. o me puedo quedar paralizado, no saber qué hacer y poner pues en riesgo no solo a mi persona, sino a las personas que están conmigo. Claro. Y si nos vamos a otros aspectos de la vida es lo mismo. Hay un problema financiero, un negocio no me salió, ¿cómo reacciono? Me congelo y me quedo paralizado, no sé qué hacer y mi familia depende de mí o simplemente si vivo solo no puedo pagar mi apartamento, pierdo lo que tengo Claro. o salgo huyendo y huyo de la responsabilidad y cuando siento vienen demandas porque no cumplí con lo que tenía que cumplir o contraataco, busco otra estrategia para poder responder y generar lo que tengo que generar para solucionar ese problema. O sea, ser el famoso dicho últimamente, ser el hombre que resuelve. Claro. O sea, viene a este mismo tridente de reacciones donde tenemos que tomar una de las 3. Y pues las artes marciales a mi criterio son la mejor opción para entrenarte a responder a la vida, a responder ante cualquier Claro. situación. Pero si tal vez no te gustan las artes marciales, tal vez no te metieron de niño a algún arte marcial o no has tomado la decisión de hacerlo, pues te invito a que lo hagas. Y si no, igual, cualquier otro reto físico que decidas imponerte voluntariamente va a preparar tu mente para poder enfrentar la vida, que es lo que predicaban los estoicos. Claro. Practica incomodidad voluntaria y eso te va a preparar para la vida. Incomodidad voluntaria. Correcto. Ahorita que el coach estaba comentando esta parte de ser ese monstruo capaz de ejercer la absoluta violencia, pero te controlas, me hizo recordar mucho justamente esos 16 años de que hice karate, una técnica muy específica, Shito Ryu, y me acuerdo que había un kata, una familia de katas, en donde la posición de inicio o de salud era diferente a todas las demás. Y era siempre como con el puño cerrado y con la otra mano lo cubría. Y el significado era, yo puedo pelear, pero no quiero. ¿Verdad? Y entonces esa era como que el mensaje de ese kata. Es, claro, yo puedo ser absolutamente violento y destructivo porque uno aprende, uno llega a tener ese dominio y esa capacidad, pero precisamente ya uno llega y controla eso de manera fría. Claro. Y actúa con absoluta serenidad y solo ejercer la fuerza específica correcta para el momento específico y correcto. Y eso me recuerda mucho a un libro que se llama Los 5 Anillos, ¿no? De Musashi, que fue un gran samurái, en donde te explica mucho esa parte, ¿no? Donde la búsqueda de ser ese gran guerrero, el máximo guerrero, es aquel guerrero que ya no pelea, sino que la serenidad es la que gana los combates, ¿no? Regresando un poco a la película con esto que acabamos de platicar, la historia avanza y los dos con sus problemas llegan de alguna manera, no voy a spoilear todo, pero llegan de alguna manera a este punto en donde va a haber un combate, hay un gran torneo, Un Grand Prix. un Grand Prix, ajá, y en donde van a llegar como que a estas personas que son los peleadores y llega, por una razón específica, llega el hermano que es profesor y que tiene estos problemas financieros, que no me acuerdo exactamente cómo es que llega. A ver, es rápido. Básicamente,
él empieza a entrenar nuevamente porque se queda sin trabajo por Y esas necesita peleas pelear. clandestinas que Ah, está es teniendo. cierto, Él, lo echan del colegio, ¿no? Lo echan del colegio, Sí. lo suspenden. Ajá. Y él habla con su viejo entrenador. Él, pues no sé si te recuerdas, pero él fue peleador de la UFC Sí. y le fue muy mal en su carrera. Sí. Se retiró, se casó, tuvo familia, se volvió profesor para Profesor de subsistir. colegio. Ajá. Luego, Súper pues, cliché esa parte, la verdad, sí, regresar sí. al colegio. Ajá. Luego regresó al colegio, luego pues lo echan. Regresa con su entrenador y le dice, mira, necesito carteleras más grandes que las de bares del pueblo local Claro. para poder mantener a mi familia porque no me alcanza, me están demandando, me quieren quitar la casa. Sí. Entonces él empieza a entrenar con ellos. Uno de los peleadores de ese gimnasio era uno de los que estaba convocados a este Grand Prix porque eran los mejores del mundo. Y se lesiona, ¿no? Se lesiona Ajá. una semana antes del evento Claro. y entonces estaban buscando con quién reemplazarlo y él le pide al entrenador, porque el premio creo que era $1 millón, $2 millones, Sí. y le dice, por favor, dame la oportunidad, te lo juro, lo necesito, nos van a quitar la casa, tenemos a tal fecha para conseguir el dinero o nos quitan la casa. Y él toma el riesgo por ser amigos cercanos de Totalmente. muchos años y dice, mira, solo prométeme que no te van a matar dentro de la jaula, porque vas Ajá. contra los mejores del mundo. Tal cual. Llevas tantos años siendo profesor, pues ya no te dedicas a esto. Mi familia lo necesita, estoy dispuesto a todo, y se mete, y lo meten al torneo. Claro, es cierto, ya recordé. Y me gusta mucho porque plantean la historia de este underdog, profesor, y que tiene un montón de respaldo porque de la nada, cuando sale el anuncio que él va a salir, sus alumnos del colegio, sus compañeros, la colonia, todo el mundo le empieza como a vitorear un montón y a darle mucho apoyo al profe, ¿no? Claro. Al profe que ahora va a pelear y que mucha gente no sabía. No, y que todos los comentaristas totalmente en negativa de que él pudiera pelear y que hacía Correcto. ahí criticando Ajá. mucho. Sí. Y después viene la otra parte, que es el hermano, el que trae ese conflicto interno, el que trae esas batallas. Entonces ahí refresquenos, coach, cómo llega él al Grand Prix. Bueno, regresando un poquito a la historia del origen de ellos pues se separaron en su infancia. El hermano que se volvió profesor se quedó con el papá era alcohólico. El otro hermano se fue con la mamá huyendo porque el papá violentaba mucho a la mamá. Ok. Y mientras huían, la mamá muere en algún punto de la película, de la Ajá. infancia del hermano pequeño. Y él, al ya no tener nada que lo mantuviera como con alguna dirección, decide meterse al ejército. Estando en el ejército, pues genera lazos de hermandad con otro compañero. Y estando destacados en la guerra en la que estaban, pues muere el compañero. Y él le promete a la esposa que él va a hacer todo lo posible para mantenerla tanto a ella como al hijo que cierto. su difunto compañero dejó. Cuando muere su compañero, él pues comete algo que para todos los militares es un crimen, que es dejar o salir de tu destacamiento antes de haber cumplido tu tiempo. Sí, que fue como asignado. un desertor, ¿no? Ajá, entonces se volvió un desertor y en medio de regresar él o de salir huyendo de la guerra, salva a una tropa de soldados. En fin, regresa él a Estados Unidos y se cambia de apellido para que no lo reconozcan. Claro. Se pone el apellido de la mamá Ajá. para que no lo reconozcan y pues ya lleva su vida de una manera pues bastante, bastante sencilla, donde él pues solo quería entrenar, llevar su vida y en esto se entera de este torneo y busca al papá de regreso porque cuando eran niños el papá lo papá era el entrenó entrenador, y él ¿no? tenía un récord invicto como de 80, 100 peleas Sí. en lucha grecorromana y era un récord estatal donde nadie había logrado tantas victorias sin ninguna derrota. Claro. Y busca al papá para que lo entrene nuevamente y lo prepare para este torneo justo después del video que salió donde él noquea el número 2 del mundo. Tal cual. Entonces le preguntan que si le gustaría participar del torneo y consigue esa oportunidad y ahí es donde entra el papá en la historia. Claro. A mí, toda esa parte me gusta mucho, toda esta parte de entender los porqués, porque si se dan cuenta, los dos, en su contexto, están peleando por servir. Exacto. Por servir, ¿no? Uno que está inclusive deja la responsabilidad original de lado, pero por cumplir su palabra a este amigo, porque está dejando una familia, y va por eso, y está el otro que también lo está haciendo por su familia, ¿no? ¿Qué opinas, Marvin, de esa responsabilidad de hombre que ante tu familia vas a hacer literalmente lo que tengas que hacer?
Lo que pasa es que te cae la chibolita, sí o sí tienes que responder, ¿va? O sea, algo que me impactaba mucho que hablabas de este personaje es que cuando dices que la gente vino y empezó como a creer en él, y a Ajá. veces uno no cree en uno, ¿me entendés? Hay mucha gente que cree en vos allá afuera Ok. y a veces vos no te das cuenta la capacidad o tú puedes ser como, no sé, no quiero decir como ídolo, sino la gente que te puede seguir o cómo puedes impactar en la Ujú, gente ujú. y vos no tenés como la creencia en vos, ¿me entendés? Pero me gustó esa parte que decías, que al final la gente empezó a escribir, a decir es el profe, él se la va a partir al que te la tenga que partir. Y eso nos toca a Sí, nosotros como hombres, como cabeza de hogar, tal como cual. en la familia, como hermano, como hijo mayor, Ujú, como, o sea, la responsabilidad al final tenés que darlo en la vida, pues, o sea, creo que no existe, o no sé, si existe alguien, hombre, digamos, varón, que diga, no, yo no me hago responsable, no, yo no, ¿me entiendes? ujú. Muy difícilmente yo Bueno, creería que haya, o Las sea, feministas dirán que creo que son hoy en día hombres hay sin H. demasiados. Creo que hoy en día hay demasiados de esos. sí. Sí, Bueno, pues yo creo que todos los que en todo caso tenemos valores, pues sabemos que tenemos una responsabilidad, ya sea de mamá, de papá, de hijos, el compromiso también en el trabajo, que das tu claro, palabra. Ujú. Entonces creo que al final eso se aplica en toda la vida, pues al final te pueden estar desmadrando en la pelea de la vida, claro. pero tenés que seguir poniendo la cara, pues, o sea, al final, yo por ejemplo soy de Solo las que ahora personas. aprendes a cubrirte. Ajá, no, claro, es como te aplicas, o sea, vas en el carro y te vas en un hoyo, no vas a volver a pasar por ese hoyo, o sea, Claro. vas aprendiendo, ya se te fue una muleta una vez, o sea, creo que pocas veces, yo he estado 3 o 4 porque soy muy, no me gustan las peleas, la verdad, y la última fue muy, muy fuerte, pero aprendí a controlarme, ¿me entendés? A yo, a mi temperamento, que se me sube el mocho. O sea, hay muchas personas que son muy calladitas, ¿verdad? Pero cuando lo sacan todo y son muy fuertes, pero creo que al final de la vida, aprender a controlar tu cuerpo, tu mentalidad y poder salir adelante dando la cara, creo que es importante y lo que decías de la película, pero te decía, me impactó más y me quedo un poquito más con el hecho de que hay gente que cree en vos y a veces vos no crees en vos, ¿va? Claro. Con lo que estás diciendo, Marvin, me surge una pregunta para el coach. A ver, esta es una observación mía, puedo estar absolutamente equivocado y lo aclaro, pero yo me he dado cuenta que cada vez hay más sedentarismo, Mm. cada vez más hay como que el deporte se vuelve medio lujo, cada vez en nuestro día a día el esfuerzo físico es casi nulo. ¿Qué ha visto usted, coach? ¿Existe alguna relación entre esto y de alguna manera esta crisis de masculinidad que hay en el mundo? 100%, 100%. O sea, estamos hablando, hay varios estudios que demuestran que los hombres de hoy en día tienen más o menos, hombres de 20 a 40 años, tienen el nivel de testosterona que tenían hombres en los 70, eh, que en los años 50 tenían abuelos en los 70 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? O sea, nuestro cuerpo Ujú. está demostrando las cualidades físicas de un anciano de los 50, en nuestra época más vital, que es entre los 20 y los 40 años. Entonces, nos habla de cómo la evolución de la sociedad nos ha llevado, y pues podamos entrar a teorías un poquito más conspirativas y demás. Yo creo que es a propósito, yo creo que es a propósito, cada quien tendrá su idea, pero para no extendernos en eso, eh, la evolución de la sociedad y de esta modernidad de poder trabajar desde casa, de poder hacerlo todo desde la computadora, de poder generar dinero desde tu teléfono, nos ha llevado a acomodarnos y que cabe mencionar como persona que entiende cómo funciona el cuerpo, nuestro cuerpo es una excelente máquina para ahorrar energía. Entonces, nuestro cerebro está programado para buscar la mayor comodidad posible y gastar la menor cantidad de energía que podamos. Entonces, como nuestro cuerpo no quiere gastar energía, entonces nos acomodamos tanto a que, bueno, ahora ya ni siquiera tengo que salir al súper para ir a Ujú. traer comida. Puedo pedir por teléfono y me la traen a la puerta de mi casa. Y si yo en un apartamento, le pido al de la recepción que me la lleve al apartamento para yo ni siquiera bajar las gradas o el elevador. O sea, hemos llegado a un punto de comodidad tan grande
que no faltan muchos años o un par de décadas para que lleguemos a un punto como el de la película de Wall-E, Claro. donde todos somos dependientes de una máquina para poder movernos y no usamos las piernas, no caminamos, sino nuestra silla tiene ruedas y nos lleva a donde querramos y no estamos lejos de eso. O sea, hay países como Estados Unidos que la cantidad de obesidad que existe está superando la mitad de la población. Cerca de la mitad o más de la mitad de la población padece de problemas de sobrepeso. Ujú. Por algún motivo, bueno, gracias a Dios en Centroamérica o Latinoamérica, por ser países tercermundistas, no nos alcanza para eso. Claro. Entonces, eso nos permite pues, tener un poco de sobrepeso, pero no llegar al punto de obesidad y por ser pues, países un poquito subdesarrollados, todavía existe mucha labor Claro. manual y eso pues, nos permite que la población en general tenga un estilo de vida un poco más movido que en países de primer mundo. Pero Claro. sí está súper conectado. Súper conectado. La modernidad nos ayuda en muchas cosas. Podemos generar más dinero mucho más rápido, pero se va acomodando al final del día a temas económicos de la inflación y demás, donde al final del día todo ese dinero que generamos igual no nos alcanza como alcanzaba antes. Y en resumen, sí nos afecta el que automáticamente nosotros nos sometemos a ser más cómodos por decisión voluntaria, más el estado socioeconómico del mundo nos tiene peleando entre dormir, comer, subsistir, Ajá. tener alguna relación interpersonal y tenemos que tomar decisiones. Y buscamos normalmente las decisiones que más cómodos nos hacen sentir. Ok. Y eso nos va a llevar a, bueno, si tengo que gastar en una cita con una posible pareja o tengo que gastar en pagar un gimnasio, ¿qué me va a hacer sentir mejor? Ok. Bueno, salgo con la persona que estoy tratando de que sea mi novia o ya es mi novia o es mi esposa, a prepararme y invertir, mejor dicho, en un gimnasio, en un nivel de entreno, y ni siquiera puede ser un gimnasio, puede ser solo tiempo, ir a un parque, a hacer algo de preparación física, que es una incomodidad a la que me tengo que someter, a la cual ya no estoy acostumbrado porque mi trabajo no lo requiere, en el colegio no me lo exigen, para generar dinero no tengo por qué someterme a este tipo de dificultades físicas. Y eso nos lleva al tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Ok. Débiles físicamente, Ajá. débiles mentalmente, débiles espiritualmente, y que tal vez entre los 20 y los 40 no nos pega tan duro, pero va a llegar un punto donde de los 40 para arriba nos va a pasar una factura y con intereses. Ok. Y eso nos viene a todos, no importa quién seas, nos viene a todos. Claro. Qué fuerte reflexión. Chan, 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 chan. Pero cierta. Muy cierta. Muy cierta. Muy bien. Me gustaría ir como cerrando el episodio de hoy. Claro. Y me gustaría como que cada quien compartiera una pequeña reflexión al respecto. Pues al final de lo que fuimos hablando, hablamos un poquito de la película y este reto de hombre por querer servir y poder cumplir con tu palabra y tus promesas. El tema físico, que creo que es muy importante. ¿Qué nos podrías decir, mi estimado Marvin? Yo no sé, bueno, es como pregunta. También nos llegaron unas preguntas ahí para hacerte en el segundo. Ajá. Pero Excelente. yo siento que en esta generación vemos a chavitos que van al gimnasio, lo que antes no pasaba. Pues tal vez porque es una moda. Ok. Pienso que puede ser una moda que ahora miras que hasta en grupitos van y que van al gimnasio y que a las 5 de la mañana, pero al final del día se regresan a su casa a dormir o están en el play. Entonces creo que es una generación como mera extraña y haciendo reflexión a la película creo que hay muchas cosas. Decía la Lick en el podcast anterior que tenemos cosas que no hemos roto o que no hemos dejado y que nos obliga muchas veces a trabajarlo mentalmente, pero también el hacer ejercicio, el hacer física, hacer rutinas de ejercicio, cosas te pueden llegar a ayudar. Yo soy una persona que me cuesta mucho, o sea, tuve mi época que sí me lo recomendó y me sentí bien, ¿sabes? Ajá. Pero uno se vuelve sedentario
que ya sabes tu rutina, salís de tu casa, venís al trabajo, venís en el carro. O sea, y el tiempo poco libre que tenés, lo querés descansar o querés ver una peli o qué sé yo. O ahora que el teléfono, o sea, le digo a la gente, vas al teléfono, vas al baño con el teléfono, ¿verdad? O sea, Claro. te pasas más tiempo viendo el TikTok en el baño que lo que estás haciendo en el baño, ¿me entendés? Entonces se vuelve una vida sedentaria, pero sí, Ajá, sí, sí. y aprendes, es lo que decías, aprendes si lo ves de la película, a romper esas cosas que dejaste atrás Ujú. y no va a ser precisamente a golpes, pues, sino tu propia vida, tu propia, a dónde vas, cómo lo tenés proyectado, a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Creo que eso es importante, trazar cuál es tu objetivo de vida a veces. Claro. Chararán. Reflexión, coach. Mensaje potente. Mira, justo lo que decía, el comentario que decían ahorita es algo de esta pues, nueva generación, esa nueva generación entre los 15 y los 20. Hay muchos que están yendo al gimnasio, hay muchos que se están, no sé, teniendo algún tipo de cuidado en el aspecto personal. Y hay, no recuerdo el nombre, pero es un señor bien old school que tiene unos podcasts Ujú. muy interesantes sobre masculinidad, mentalidad y todo. Y hace esta referencia de la autosuperación por el simple hecho de autosuperarte es inútil. Ok. ¿Sí? Hay otra película, Fight Club, que es una de mis Ah, favoritas, buenísimo, me encanta. que hace la referencia. La autosuperación es automasturbación. Ok. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque si no lo aplicamos, ¿cuál es el hecho de mejorarnos físicamente o mentalmente o financieramente si no servimos como hombres a alguien más? Esa es nuestra razón de ser. Tal vez mucha gente no lo quiera ver así, pero al final del día, si no servís a alguien o algo, si no hay un motivo más allá de tu propia existencia, todo eso que aprendes, todo eso que mejoras, es inútil porque no lo estás aplicando a nada, más que tal vez un poco de egocentrismo, de sentirme bien conmigo mismo, que rebasa el amor propio, porque ya viene en solo centrarme en mí, pero Ujú. ¿y qué? ¿De qué sirve que seas fuerte? Si cuando alguien que te necesita no lo puedes ayudar, no lo puedes cargar, no lo puedes ayudarle a cargar sus cosas. ¿De qué te sirve estar financieramente bien si no usas ese dinero para proveerle a alguien, para ayudar a alguien, para crecer alguna idea? Eh, igual intelectualmente y consecutivamente en todas las áreas de la vida. Claro. Entonces, creo que la película va nuevamente a eso. O sea, todas estas herramientas que ellos aprendieron a lo largo de la vida eran totalmente inútiles si ellos no las dedicaban a algo más que su propia existencia. Ya. Porque al final del día, el Marine pudo haber terminado su servicio en Irak, regresaba a su país y se dedicaba a trabajar y a dedicarse al mismo. Pero todos estos conocimientos de artes marciales y la preparación física y todo, ¿de qué le sirvió si no lo iba a utilizar? Y él Claro. decidió utilizarlo para proveer a esta promesa que él debía. El maestro, pudieron haber perdido la casa y mudarse a una casa mucho más pequeña y darle a su familia una vida mucho más sencilla de la que él les estaba dando en ese momento y pudieran irse, no sé, porque en la película se lo dicen, Ujú. le dice el financiero al banco, ¿por qué no te declaras en bancarrota? Ajá. Dice, sería una vergüenza para mi familia que yo haga eso. Claro. No lo voy a hacer, no le voy a quitar a mi familia lo que ya les di, lo que ya les prometí. Por el contrario, yo me voy a autosuperar de la manera que pueda, en este caso siendo peleador, para proveerle a mi familia lo que necesite. Entonces, creo que ese es el mensaje tanto de la película como en general de lo que estamos hablando hoy, que Ujú. es la preparación física, la preparación mental, la preparación en todos los aspectos de la vida. No solo nos van a hacer sentir mejor a nosotros mismos, sino nos van a permitir servir mejor a las personas a las cuales nosotros queremos servirles. Claro. Qué potente reflexión, coach. Me gusta mucho. No sé ni qué agregar más. Pero yo considero, y para ir cerrando el episodio de hoy, que creo que aquí algo que rescato mucho lo que nos está comentando el coach Chris es ese espíritu de servicio, ¿no? Uno puede tener muchas cosas y tener todo eso, pero tener el corazón correcto para servir
es también parte del trabajo que uno tiene que realizar, ¿no? Claro. Y parte como de hombre estar en esa sintonía del servicio y de dar, y pues dar, ¿no? Claro. Y con eso, estimada audiencia, vamos a ir cerrando este primer episodio donde tuvimos la oportunidad de poder platicar con el coach Chris. Vamos a tener un segundo episodio con él también. Espérenlo porque ya en ese episodio vamos a hablar un poquito más de, bueno, ¿y qué hace el coach? ¿No? ¿Cómo está ayudando a resolver ese problema de la debilidad en la sociedad? Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Coach, le agradezco mucho que estuvo aquí con nosotros. Marvin, Gracias a siempre ustedes. gracias acá por toda tu curiosidad al respecto y llevándonos al lado humano de las cosas. Y bueno, y a ustedes por siempre ponernos atención y sintonizarnos. Así que nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.